Capítulo 1. Planteamiento del problema. El crecimiento de la demanda de energía eléctrica y la preocupación por la contaminación han impulsado el interés en energías renovables, especialmente la solar fotovoltaica, que ofrece soluciones híbridas capaces de reducir las emisiones de carbono y minimizar costos, siendo una opción ideal para áreas con déficit energético. En el caso de Venezuela, el país enfrenta una grave crisis eléctrica desde hace más de 10 años, con eventos catastróficos como el apagón de 2019, que dejó a varios estados sin electricidad durante varios días. La ciudad de Maracaibo ha sido una de las más impactadas por esta situación durante años y a pesar de los intentos de la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, para optimizar el uso eficiente de energía, el país sigue enfrentando una crisis eléctrica debido a la creciente demanda y la falta de inversión en infraestructuras, afectando principalmente a los sectores residenciales. En este contexto, se propone desarrollar un sistema de control adaptativo de iluminación en áreas comunes de un edificio residencial de 4 pisos utilizando energía fotovoltaica. Este sistema busca no solo generar energía sustentable, sino también regular la iluminación y mejorar el confort visual para los residentes. Objetivos. El objetivo general es desarrollar un sistema de control adaptativo para la iluminación y carga de dispositivos con entrada USB en áreas comunes internas a través de paneles solares en un edificio popular de 4 pisos. Entre los objetivos específicos está el calcular la carga de iluminación en áreas internas comunes de un edificio de 4 pisos, optimizar el diseño del sistema de iluminación en áreas internas comunes considerando los puntos de iluminación existentes, describir los componentes del sistema de alimentación auxiliar basado en la nueva carga de iluminación, diseñar el sistema fotovoltaico según el consumo energético de iluminación, diseñar la lógica de control adaptativo para la iluminación en áreas comunes internas, integrar el sistema fotovoltaico del sistema de control y aplicar las pruebas pertinentes del sistema de control adaptativo de iluminación en áreas comunes. Justificación. Este proyecto busca ahorrar energía, cuidar el medio ambiente y aprovechar recursos renovables, especialmente en zonas con deficiencias eléctricas, ya que este sistema ajusta la iluminación según la presencia de personas, necesidades de los propietarios y horarios, mejorando el entorno de las áreas comunes del edificio y la funcionalidad del mismo, ya que se incluye la independencia parcial del suministro eléctrico, iluminación en emergencias, aprovechamiento de la luz natural y prolongación de la vida útil de las luminarias. Delimitación. Esta investigación está enfocada en el área de ingeniería eléctrica, específicamente en el área de sistemas de controles mediante energías renovables, y se realiza en un edificio popular de 4 pisos en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, en un periodo temporal de 11 meses a partir de octubre de 2023. Alcances. El diseño prevé utilizar sensores de movimiento y un sistema de carga USB de 5 voltios que se integrará con la energía fotovoltaica. Limitaciones. La implementación de este sistema se limitará a áreas comunes como pasillos, escaleras y entrada principal, y además su realización dependerá de la decisión de los habitantes, ya que el factor costo-presupuesto puede ser un factor limitante. Capítulo 2. Antecedentes. En los últimos años, los sistemas de control adaptativo de iluminación en edificios residenciales han evolucionado, incorporando sensores, actuadores y programación para optimizar el consumo de energía mediante energía fotovoltaica. El presente proyecto, por tanto, se sustenta en diversas investigaciones y estudios realizados, el cual sirven de base para el desarrollo y aplicación del tema de estudio, como lo son. Huaman 2017. Desarrolló un controlador adaptativo para la iluminación en edificios utilizando redes neuronales y árboles de decisión. Fernández y Ferreira 2019 presentaron un sistema de iluminación adaptativo con tecnología LED y energía solar fotovoltaica, optimizado para entornos rurales. El sistema es autónomo y utiliza un microcontrolador y un sensor de presencia para mejorar la eficiencia y calidad de la iluminación. Chiquisuta 2020 analizó el uso de iluminación LED con paneles solares en plataformas de estacionamiento de aeronaves, destacando su eficiencia energética y bajo consumo, además de los beneficios técnicos y económicos del sistema. Bastías 2022 propone un sistema de gestión de energía
para edificios inteligentes utilizando generación distribuida. Implementó un sistema de control basado en un microcontrolador Raspberry, reduciendo el consumo energético en un 50% y mejorando la eficiencia de los servicios como iluminación y climatización. Bases teóricas. La iluminación es crucial en el diseño de interiores, ya que permite ver e interactuar con el entorno, influyendo en la estética, la ambientación y el estado de ánimo del usuario. Por otra parte, un sistema de iluminación se diseña para asegurar una visibilidad adecuada y cumplir con los requisitos estéticos de un espacio, y esto se logra eligiendo luminarias y lámparas que ofrezcan el nivel de iluminación apropiado para cada tarea, minimizando los deslumbramientos y optimizando el uso de energía. Entre las principales magnitudes eléctricas y unidades de iluminación tenemos el flujo luminoso, que es la cantidad de energía luminosa emitida por una fuente de luz, medida en lúmenes, y también se utiliza para determinar la vida útil de las lámparas. Iluminancia es la cantidad de luz sobre una superficie medida en lux, que equivale a un lumen por metro cuadrado y varía según el tipo de tarea y el entorno. Intensidad luminosa es el flujo luminoso emitido en una dirección específica, es decir, la potencia luminosa propia de la fuente, medido en candelas. Eficiencia luminosa es la relación entre el flujo luminoso y la potencia eléctrica consumida, medida en lúmenes sobre vatio. Luminancia es la relación entre la intensidad luminosa y la superficie visible en una dirección específica. Fuente de luz. Estas se utilizan para la iluminación de tareas en diferentes entornos y existen dos tipos: la iluminación natural, que está definida principalmente por la luz solar directa y constituye una alternativa para la iluminación de interiores, y la iluminación artificial, que son todas aquellas que provienen de medios creados por el hombre y pueden influir directamente en el diseño de un espacio interior. Entre el sistema de alumbrado artificial tenemos el alumbrado general, que provee una iluminación uniforme en todo el espacio, ya que las luminarias se distribuyen en el espacio de forma general. Tenemos el alumbrado general localizado, que es el que proporciona una distribución no uniforme de la luz, de manera que ésta se concentra sobre las áreas de trabajo. Y el alumbrado localizado es cuando se necesita una iluminación suplementaria cerca de la tarea visual para realizar un trabajo en concreto. Entre los tipos de iluminación artificial tenemos la directa, que es la que ilumina a los objetos o áreas directamente; la semidirecta, que es cuando la mayor parte del flujo luminoso se dirige hacia el suelo y el resto reflejado en techos y paredes; la indirecta, que es la que ilumina por reflejo; y la directa indirecta o general difusa, que es la que el flujo se reparte al 50% entre procedencia directa e indirecta. Entre los elementos del sistema solar fotovoltaico tenemos los módulos o paneles fotovoltaicos, que son dispositivos que convierten la luz solar en electricidad mediante el efecto fotovoltaico. Este proceso ocurre cuando los fotones golpean un material semiconductor como el silicio y liberan electrones, generando una corriente eléctrica. Y una vez conocido el número total de paneles que forman el generador fotovoltaico y la tensión nominal de la batería, que debe coincidir con la tensión nominal de la instalación, se puede determinar si es necesario agrupar los módulos en serie y en paralelo. También tenemos entre los elementos el regulador o controlador de carga, que su función principal es proteger la batería y maximizar su vida útil, regulando el voltaje y la corriente proveniente de los paneles solares hacia la batería. También tenemos las baterías, que tienen como función almacenar el excedente de energía generada por los paneles solares durante el día para poder utilizarla cuando la producción de energía solar es baja o nula, como en la noche o en días nublados. Tenemos el inversor, que convierte la energía eléctrica generada por los paneles solares de corriente continua a corriente alterna, que es la forma de electricidad utilizada por la mayoría de los dispositivos eléctricos y que puede ser inyectada en la red eléctrica. En sistemas híbridos o con baterías, el inversor gestiona cómo y cuándo utilizar la energía almacenada en las baterías, asegurando un uso eficiente y maximizando el autoconsumo. Entre los tipos de paneles fotovoltaicos tenemos los monocristalinos, que están fabricados con silicio de alta pureza. Son ideales para áreas donde el espacio es limitado, ya que generan más energía por metro cuadrado, tienen larga vida útil y su fabricación es más costosa que otros tipos de paneles. Los policristalinos, que estos están hechos de fragmentos de silicio que se funden y forman un cristal, son adecuados para proyectos en los que el costo inicial debe ser más bajo
y el espacio no es un problema significativo. Tienen una larga vida útil, pero una eficiencia moderada. Tenemos los sistemas fotovoltaicos de película delgada, que están hechos de materiales más delgados depositados sobre una superficie flexible. Son útiles para aplicaciones en superficies grandes, donde se requieren materiales ligeros y flexibles, como fachadas de edificios o techos irregulares. Tienen una menor eficiencia y una vida útil más corta. Los bifaciales, estos captan luz solar tanto por el frente como por el reverso y aprovechan la luz reflejada del suelo o de superficies cercanas. Son ideales para lugares con superficies reflectantes donde los paneles puedan ser elevados. Tienen una mayor eficiencia debido a la captación de luz en ambas caras y son ligeramente más caros. Y tenemos los híbridos, que son una combinación de tecnología monocristalina y tienen una capa fina. Son ideales para áreas con alta irradiación solar y temperaturas altas, donde otros paneles pierden eficiencia y tienen una alta eficiencia, pero mayor costo de producción. Sistema de control. Este se encarga de recibir unas acciones externas o variables de entrada, cuya respuesta a estas acciones externas son las denominadas variables de salida o variables controladas. Entre los componentes básicos de un sistema de control tenemos las variables de entrada, que son los objetivos de control, la señal de control o variable manipulada, que es la cantidad o condición que el controlador modifica para afectar el valor de la variable controlada. El sistema, que es una combinación de componentes que actúan juntos y realizan un objetivo determinado. Las perturbaciones, que es una señal que tiende a afectar negativamente el valor de salida de un sistema, y la variable controlada, que es la cantidad o condición que se mide y controla, y normalmente es la salida del sistema. Entre los tipos de sistema de control tenemos el de lazo abierto, que es aquel en el que la salida no es afectada por la señal de entrada, y el de lazo cerrado, que aparece en la necesidad de corregir desviaciones de salida frente a la referencia de forma automática. Un control adaptativo, por otra parte, es aquel en el que los parámetros del controlador se ajustan automáticamente para compensar las condiciones cambiantes del proceso. La ganancia programable es la que modifica estos parámetros del controlador. El control adaptativo de modelo de referencia es el que se basa en la obtención del error calculado a partir de la diferencia del modelo de referencia y la salida de la planta. Y tenemos el control adaptativo autoajustable, que si estos parámetros de la planta son conocidos, lo primero es escoger el procedimiento de diseño. Esto es aplicado para una planta desconocida usando valores estimados de los parámetros. Diagrama de flujo. Esto es una representación gráfica que ilustra los pasos de un proceso, decisiones que se deben tomar y flujo de información o materiales a lo largo de ese proceso. Sus componentes más comunes son inicio y fin. Este indica el punto de inicio y el punto final del proceso. El proceso, que representa una acción, tarea o actividad dentro del proceso y describe lo que sucede en cada paso del flujo. La decisión, que indica un punto en el proceso donde se debe tomar una decisión que bifurca el flujo en diferentes caminos que suelen estar etiquetados con una respuesta de sí o no o con otras opciones. El conector, que conecta diferentes partes del diagrama, especialmente cuando el flujo se extiende a otra página u otra parte del diagrama. La entrada-salida, que representa la entrada o salida de datos, materiales o información en el proceso. Y el almacenamiento de datos, que se representa como una base de datos o un archivo en el proceso. Las flechas o líneas de flujo, que indican la dirección del flujo de control del proceso y conectan los diferentes símbolos entre sí para mostrar el orden de las acciones y decisiones. Los comentarios o anotaciones, que proporcionan notas adicionales o explicaciones que no caben directamente en el flujo del proceso, pero que son importantes para comprender ciertos pasos. La pantalla o display, que representa la visualización de información en una pantalla monitor. La entrada manual, que indica la información que se introduce en el sistema de forma manual. Y la llamada de proceso, que indica un proceso que se define en otro lugar y se invoca en el flujo actual. Estos componentes permiten representar visualmente cualquier proceso, facilitando la comprensión y comunicación de información entre diferentes personas o equipos. Una investigación es proyectiva porque consiste en la elaboración de una propuesta, un plan o procedimiento como solución a un problema o necesidad de tipo práctico,
ya sea una institución, en un área particular del conocimiento, a partir de un diagnóstico preciso de las necesidades del momento, de los procesos explicativos y de las tendencias futuras. En este sentido, el diseño del sistema de control adaptativo de iluminación a través de energía alternativa es del tipo de investigación proyectiva, ya que busca soluciones a distintos problemas que se presentan en el edificio popular, analizando de forma integral todos sus aspectos y proponiendo nuevas acciones que mejoren la situación. La investigación proyectiva no implica la ejecución de la propuesta por parte del investigador, pues en este caso pasaría a ser investigación interactiva. Es decir, como es una investigación proyectiva, se puede trabajar los siguientes eventos: procesos explicativos, evento a modificar y evento interviniente. Diseño de la investigación. Esta investigación es de diseño no experimental debido a que no se va a manipular ninguna variable, sino que solo se recopila información para analizarla y proponer un sistema de control que cumpla con los objetivos establecidos. Variables de estudio. En este sentido, para el proyecto de investigación se utiliza como variable independiente el sistema de control automático de iluminación del edificio popular. En función de la variable descrita, se definió la variable dependiente como la eficiencia energética del edificio a través de energía alternativa, como se puede observar en la tabla. Planificación de la investigación o del proceso técnico. El proyecto se dividirá en 3 diferentes fases. Fase 1. Diagnóstico de la situación actual del edificio para evaluar las necesidades con respecto a la iluminación interna en áreas comunes. Luego, en base a los resultados obtenidos, se debe desarrollar el nuevo diseño del sistema de iluminación, tomando en cuenta el tipo de aplicación en el área, tiempo de vida de las bombillas y eficiencia. La fase 2 consiste en el diseño del sistema fotovoltaico ajustado a los requerimientos de las cargas de iluminación que debe abastecer. La fase 3 es el diseño del sistema de control para la iluminación. La fase 4, finalmente, se debe realizar la integración de la lógica de control para la iluminación y el sistema fotovoltaico. Además, se deben realizar las pruebas necesarias para comprobar el correcto funcionamiento del sistema diseñado. Instrumentos de recolección de datos. El presente estudio se caracteriza por utilizar la revisión documental y la observación respectivamente como técnica de recolección de datos, ya que se recurre a distintos artículos científicos para la recopilación de información necesaria para el diseño de este tipo de sistemas adaptativos de iluminación a través de energía alternativa. Y posteriormente se realiza un análisis de la situación actual del lugar de estudio del edificio popular. Diagnóstico de la situación actual del edificio. Se realiza un diagnóstico de la situación actual del edificio para evaluar e identificar las condiciones de iluminación en las áreas internas comunes del mismo. Para ello se utilizó la técnica de observación y recolección de datos. Esto se aplicó visitando la instalación del edificio popular de 4 pisos. Cada uno de estos pisos está conformado por 2 apartamentos. Primero, como se puede observar en la imagen, tenemos la entrada del edificio, que es el primer piso. En esta área se puede aprovechar la luz natural en el día, debido a que la entrada consta de una puerta tipo rejilla, lo cual permite una iluminación favorable para sus residentes. A su vez, el pasillo principal tiene paredes blancas, donde se cumple un factor de reflexión de 0.80. Sin embargo, al no contar con una iluminación natural en horas nocturnas y al mismo tiempo no tener una eficiente iluminación artificial, la entrada del edificio queda en condiciones desfavorables, siendo esto contraproducente para la seguridad de las personas presentes en las áreas internas del primer piso. Ahora, con respecto a las áreas comunes, pisos y escaleras, como se muestra en la imagen, estos espacios comunes carecen de una adecuada iluminación. En cada piso y entre pisos se encuentran distintos tipos de luminaria, siendo esto una desventaja, porque tienen distintos tipos de vida útil, potencia, tipo de luz, además que presentan un factor que también desfavorece, el cual es el color de las paredes, puesto que en estas áreas las paredes presentan colores, tonos grises,
y este color tiene un factor de reflexión alrededor de 0,35, 0,56 y es un valor obviamente menor al factor de reflexión que presenta en la entrada del edificio. Otro factor a considerar es la ausencia de las ventanas en las áreas comunes, lo cual dificulta la buena iluminación en este entorno. En cambio, ellos utilizan como bloques de celosía que, aunque algunos tipos de diseño de estos bloques favorecen con la entrada de luz, el tipo de bloque que se encuentra en estos espacios no cumple con estas especificaciones. En base a esta problemática de iluminación en áreas comunes internas del edificio y los constantes racionamientos eléctricos que padecen sus habitantes, se desarrolla un estudio previo para un nuevo diseño de sistema de iluminación óptimo, tomando en consideración el tipo de luminaria a implementar por un medio de un sistema de control adaptativo que se adecue a las necesidades requeridas del edificio y que se alimentará a través de energía alternativa y garantice una mejora en la funcionalidad de estos espacios. Levantamiento eléctrico de las luminarias existentes. Este estudio de carga se realiza a través de una inspección en las fuentes de luz mediante un censo de cargas con el fin de obtener la demanda total de energía en estas áreas y evaluar las condiciones de la misma. A partir de la tabla que se observa en la imagen, se observa que existen diversos tipos de luminarias utilizadas en las áreas comunes internas del edificio. El primer piso del edificio cuenta con 2 bombillos LED, en el resto de pisos se encuentran bombillos fluorescentes, así como también en el área de las escaleras, para una potencia total consumida de 175 watts. Selección de luminarias. El diseño de iluminación debe ajustarse a normativas locales y considerar el nivel adecuado de lúmenes para el espacio y su uso. Es por ello que las simulaciones ejecutadas en este proyecto se realizan tomando en consideración que se cumple el nivel de lúmenes apropiados para la instalación, según la norma COENIN 2249, iluminancia en tareas y áreas de trabajo. El valor recomendado por la norma para áreas de circulación, pasillos y escaleras es de 100 luxes como valor mínimo, 150 luxes como valor medio y 200 luxes como valor alto. Según los estándares de luxes necesarios para las áreas de circulación planteados, se realizó una revisión de las luminarias que se encontraban en los catálogos del programa de Alux Evo 9.2. Se seleccionó el modelo de L Square MIDI Clue 2x36 9 watts. Uno de los primeros aspectos que se debe analizar para la selección de la luminaria es revisar los datos del flujo luminoso, que es total flux, ya que es una variable importante a la que debemos prestar atención al elegir la iluminación. Por ejemplo, al analizar una bombilla de bajo consumo del mercado, se puede percibir la relación de potencia 13 watts con un flujo luminoso de 700-740 lumens. O una bombilla halógena, que es de 60 watts, que posee un flujo luminoso de 700-740 lumens. En cambio, al utilizar una bombilla LED, disminuye el factor de relación entre el flujo luminoso y la potencia, ya que el flujo luminoso generalmente se reduce a solo el 70% del valor original al final de su vida útil. En la luminaria seleccionada, la relación viene dada por 1179 lumens y 9 watts. Este cociente genera además un alto valor de eficiencia luminosa de 131 lumens watts, lo cual presenta un aspecto favorable ya que obtiene un flujo luminoso alto con respecto a la potencia consumida por la lámpara. Además, al detallar la ficha técnica de la luminaria, se puede identificar el factor de LOR, las cuales son las siglas en inglés de Light Output Ratio. La relación de salida de luz es el factor más importante cuando los diseñadores de iluminación eligen una luminaria. El ratio de salida de luz es un valor porcentual y si este ratio es alto, la luminaria tiene un mejor rendimiento, más luz y obviamente más ahorro de energía. Los LED son fuentes de iluminación direccionales, por eso la pérdida de luz es mínima y el ratio de salida de luz es superior al de otras luminarias. En la luminaria seleccionada, el porcentaje de LOR es de un 100%.
Otro aspecto que se consideró para la selección de la luminaria fue la temperatura del color. La luminaria seleccionada presenta una temperatura de color cálida de 3000 K. La luz cálida simula el amanecer o la puesta de sol y puede hacer que un espacio sea más acogedor y confortable. Adicionalmente, esta bombilla presenta un índice de producción cromática CRI de 90, lo cual es muy adecuado para este tipo de áreas. Distribución, eficiencia luminosa y potencias de las nuevas luminarias. En la tabla se puede observar las bombillas LED, ¿verdad?, con su flujo total por lámpara, que es de 1179 lúmenes, la eficiencia luminosa de las lámparas, que es 131 lúmenes watts, y la cantidad por área. Por lo menos podemos ver en la entrada del edificio que van a haber 2 lámparas LED, por las escaleras van a haber una y por cada piso van a haber 2. La potencia de cada lámpara es de 9 watts y la potencia total por área. En este caso, la potencia total en las áreas comunes, pasillos y escaleras va a ser de 108 watts. En esta tabla podemos ver ya una diferencia con respecto a la tabla anteriormente presentada, ya que hay una uniformidad con respecto al tipo de lámpara y la potencia que tiene cada una. Para realizar la simulación del sistema de iluminación en Dialux Evo 9.2 se dibujó el plano de las zonas a estudiar, ya que el sistema de iluminación contempla únicamente las áreas comunes del edificio, pasillos y escaleras. En las vistas 3D y simulaciones de iluminación solo se consideran estas áreas mencionadas. Luego se seleccionaron las luminarias LEDs adecuadas para el desarrollo del proyecto. Y por último, se realizó la simulación para corroborar que los resultados obtenidos fueran acordes a lo necesario. Como se mencionó anteriormente, el valor recomendado por la norma para áreas de circulación, pasillos y escaleras es de 100 luxes, valor bajo, 150 un valor medio y 200 como valor alto. Es importante aclarar que para la ejecución de las simulaciones se consideró un plano útil con altura de 0 metros, ya que las áreas estudiadas son solo de tránsito. En el trabajo de investigación se describirán los estudios de iluminación realizados y los resultados obtenidos con las isolíneas de iluminancia por espacio en el área estudiada. Además, en los anexos se podrán encontrar las simulaciones en Dialux Evo. Selección del tipo de sistema fotovoltaico. Entre los tipos de sistemas fotovoltaicos encontramos el sistema fotovoltaico autónomo off-grid, el sistema fotovoltaico conectado a la red on-grid y el sistema fotovoltaico híbrido. Para el desarrollo de este trabajo de investigación se escogió el sistema fotovoltaico híbrido, ya que presenta ventajas que cumplen con el propósito de este proyecto, entre las cuales se encuentran las siguientes. Resiliencia energética, proporciona un sistema continuo de energía incluso durante cortes de la red pública. Optimización del uso de energía, permite maximizar el uso de energía solar generada y reducir la dependencia a la red pública. Flexibilidad, puede adaptarse a diferentes necesidades energéticas y es ideal para ubicaciones con suministro eléctrico inestable. El interés de plantear el diseño de un sistema fotovoltaico bajo un sistema híbrido consiste en cubrir las necesidades de iluminación y las cargas de toma corrientes en áreas comunes. Se seleccionaron estas áreas en específico como cargas constantes del sistema fotovoltaico, ya que son las principales zonas de mayor necesidad de suministro eléctrico en el momento de un corte en la red pública. Estas cargas son indispensables para la seguridad, respaldo y resguardo de los habitantes. Para el diseño del sistema solar fotovoltaico se determinan las cargas en DC y en AC. Las cargas en DC tenemos 6 unidades para las luminarias activas en la noche, con una potencia de 9 watts y las horas de funcionamiento van a ser 11 horas. El total de energía necesaria en watts hora es 594 y el total de energía necesaria watts hora por un margen de seguridad de un 20% es de 712,8. También tenemos otro grupo de luminarias LED que sería 10 unidades, que la potencia unitaria por la lámpara es de 9 watts, las horas de funcionamiento
que van a estar funcionando estas luminarias según el control adaptativo sería un máximo de 3 horas. El total de energía necesaria sería 270 watts hora y el total de energía necesaria watts hora por un margen de seguridad del 20% es de 324, para tener un total en DC de 1036,8 watts hora día. Para los consumos en AC tenemos los tomacorrientes que tienen entrada USB. Vamos a tener 8 unidades. Cada tomacorriente va a tener una potencia de 24 watts y las horas de funcionamiento del día de estos tomacorrientes en áreas comunes es un aproximado de 4 horas. La total de energía necesaria de estos tomacorrientes sería 768 watts hora y el total de energía necesaria watts hora por un margen de seguridad de un 20% es de 921,6. El total en AC sería 921,6 watts hora día. Cálculo del consumo medio diario. Con los datos de las tablas de consumos en DC y AC se obtiene el consumo medio diario de la instalación, al que se le ha aplicado un 20% como margen de seguridad recomendado. Se debe considerar que en la instalación habrán pérdidas por rendimiento de la batería y el inversor, y esto influye en la energía necesaria final. Generalmente, para un buen dimensionamiento, se consideran los siguientes datos: el rendimiento de la batería, 95%, rendimiento del inversor, 90%, y rendimiento de los conductores con un 100%. Para el cálculo del consumo medio diario, se aplicó la fórmula que se muestra en la imagen y el resultado final fue 2169,26 watts hora día. Para poder seleccionar el ángulo óptimo, se evaluará en el punto de estudio la irradiación global mensual estimada, Monthly Solar Irradiation Estimate, y luego con esa información se creará la tabla de cocientes. En la tabla de radiaciones globales, kilowatts hora metros cuadrados días, se aprecian los resultados proporcionados en la página web. Para cada inclinación se busca el mayor valor de todos los cocientes de cada columna. Estos se han señalado con la celda sombreada en azul. Como se puede comprobar, el mes de noviembre es el mes de menor radiación solar, con ángulos de inclinación menos pronunciado, 0, 10 y 15 grados. Y el mes de junio es el mes de menor radiación solar para ángulos de inclinación más pronunciado, de 30, 40 y 50 grados. Una vez que se conocen esos valores, se elige a continuación el menor de todos ellos, que en este caso corresponde al valor de 12,79, y 20 grados de inclinación, señalado en el recuadro rojo de la tabla. Los valores de la tabla de cocientes se deben comparar con los resultados obtenidos a través del programa PSYS 7.4 en su apartado Optimización anual del ángulo de inclinación para la correcta elección del ángulo. La radiación solar es la potencia total procedente del Sol que incide por unidad de superficie y por unidad de tiempo, watts metros cuadrados. Para el dimensionamiento del sistema fotovoltaico se debe considerar este valor según los rangos establecidos de inclinación del panel, ya que todos ellos influyen en la relación de energía solar disponible y las necesidades del usuario. Pero además se deben realizar simulaciones para valorar los siguientes aspectos: autonomía requerida, lo requerido, optimización anual del ángulo de inclinación y voltaje de batería sistema. Para el correcto análisis de la relación anteriormente señalada se usará el software PSYS 7.4, donde se ejecutará un predimensionamiento del sistema fotovoltaico. Es importante aclarar que al ser un predimensionamiento, algunas variables no serán controladas y o modificadas en el programa. Por ello, luego de la simulación y análisis de resultados, se podrán realizar ajustes a través de cálculos si es necesario. En el modo de predimensionamiento se divide en 5 etapas, las cuales son sitio y meteo, que es obligatorio, horizonte, no obligatorio, necesidades del usuario, obligatorio, sistema, que es obligatorio, y los resultados, que es obligatorio. En el presente trabajo de investigación se desarrollarán las 4 etapas obligatorias. Bueno, en la parte del dimensionamiento del sistema fotovoltaico para el sistema híbrido, antes de ver cómo va a ser la conexión, vamos a aclarar un punto. En la parte del ángulo óptimo de la inclinación de los
paneles fotovoltaicos, para poder realizar una aproximación, se escogieron 3 ángulos para pruebas, de 10, 15 y 20, de manera tal de observar y estudiar sus comportamientos. El ángulo de 20 grados es el seleccionado a través de la gráfica de cocientes anteriormente explicada, y los ángulos de 10 y 15 grados son ángulos con los cocientes más próximos a 20 grados. Para la selección del ángulo de inclinación definitivo para nuestro sistema, se utilizó el apartado de sistema en el proceso de predimensionamiento en el programa PVSys 7.4, en el cual se evaluará el factor de transposición, FT y pérdida con respecto al ángulo óptimo. Los 3 ángulos de inclinación presentan el mismo valor de rendimiento anual del factor de transposición, y las pérdidas con respecto al ángulo óptimo son nulos en los 3 casos. Sin embargo, para la inclinación de 15 grados, el GD es igual a 5,54. Por ello, este es el ángulo que se utilizará para la simulación. Ahora, entrando en la materia del dimensionamiento, primero se debe considerar la conexión entre el módulo, que es el panel fotovoltaico, y el regulador de carga. El módulo fotovoltaico captura la luz solar y la convierte en corriente continua, DC. Luego, la energía DC producida se envía al regulador de carga, el cual controla la corriente que llega a las baterías, protegiéndola de sobrecarga. Posteriormente, las baterías convierten la energía eléctrica en energía química durante el proceso de carga. Cuando la producción de energía solar es baja o nula, el sistema comienza a utilizar la energía almacenada en las baterías. Por ello, se dibuja, como se ve en la imagen, en la batería una flecha de entrada y otra de salida hacia las cargas. Este proceso se conoce como la descarga de las baterías. Las baterías son esenciales para maximizar la eficiencia y la fiabilidad de un sistema solar fotovoltaico, proporcionando energía cuando se necesite y permitiendo una mayor independencia energética. Luego tenemos la conexión entre las baterías y el inversor, el cual convierte la corriente continua DC almacenada en las baterías en corriente alterna AC. La salida del inversor se conecta a un interruptor termomagnético, el cual proporciona un medio para desconectar y aislar el sistema fotovoltaico de la instalación eléctrica del edificio para mantenimiento o en caso de emergencia. En la imagen también podemos observar la representación de las cargas del edificio. Las cargas en el área superior de la imagen representan las cargas que serán alimentadas por el sistema fotovoltaico, iluminación y toma corrientes en áreas comunes de pasillo. Y las cargas en el área posterior de la imagen representan el resto de las cargas que serán alimentadas por la red pública, ya que es un sistema híbrido. Un sistema de control adaptativo es aquel que cambia su comportamiento de acuerdo a las condiciones proyectadas en él, las cuales han sido estructuradas dentro del funcionamiento del mismo. Un sistema de control adaptativo en el área de iluminación ofrece beneficios relacionados a la reducción del consumo energético, optimización del uso de la luz natural, comodidad visual y adaptabilidad a los cambios. La integración de un sistema de control adaptativo con un nuevo sistema de iluminación y un sistema híbrido de alimentación a largo plazo brinda un ahorro energético y confort a los habitantes de un edificio. El diagrama de flujo inicia con la información de entrada, que se basa en identificar el número de luminaria. A partir de este punto se ramifica a la toma de decisiones. Decisión 1. La primera pregunta se refiere al número de luminaria, si la luminaria es la número 1 o 2. Se verifica si el horario está comprendido dentro de lo establecido. De ser así, se encienden las luminarias. De lo contrario, las luminarias estarán apagadas. En la decisión 2, se toma la decisión y se pregunta si la luminaria corresponde a la luminaria 3, 4, 5, 6 o 7. De ser afirmativa la respuesta, la ramificación lleva a otra toma de decisión, la cual se relaciona a la pregunta ¿hay presencia física? De ser negativo, la luminaria se encontrará apagada. De ser positiva, el resultado se presenta otra toma de decisión con la pregunta ¿la hora está comprendida entre las 7 p.m. y 7 a.m.? Si la respuesta es positiva, la luminaria se encenderá. Si es negativa, la respuesta se apagará. Si la luminaria no corresponde a las luminarias número 3, 4, 5, 6 o 7, se devuelve al recuadro de identificación del número de luminaria. Y por último tenemos la decisión número 3. En se toma la decisión
se pregunta si la luminaria corresponde a la luminaria número 9, 10, 11 o 12. De ser afirmativa la respuesta, la ramificación lleva a otra toma de decisión, la cual está relacionada a la pregunta: ¿la hora está comprendida entre las 7 p.m. y las 6 a.m.? Si la respuesta es positiva, se encenderán las luminarias. De ser negativa, se presenta otra toma de decisión con la pregunta: ¿hay presencia física? De ser negativo, la luminaria se encontrará apagada. De ser positivo, se encontrará encendida. Si la luminaria no corresponde a las luminarias número 9, 10, 11 o 12, se devuelve al recuadro de identificación del número de luminaria. Bueno, en esta parte tenemos el código que creamos en Python. Ahorita estamos viendo aquí en Visual Basic todo el código en general y vamos a ir viendo cada parte. Tenemos el archivo, este archivo, que es piso main, piso py, que es el archivo principal donde está todo el programa. Pero antes de ir a esta parte, vamos a definir primero los siguientes archivos que se encuentran dentro de la carpeta data. El primero es circuits.json, que en este archivo donde tenemos la información de los circuitos que vamos a manejar. Cada elemento, aquí lo podemos ver, cada elemento se delimita por unas llaves y se separan con comas. Y los corchetes es donde tenemos los arreglos. Aquí inicia el arreglo y aquí termina el arreglo con los corchetes. Cada elemento del JSON tiene sus propiedades. En el caso de los circuitos tenemos un ID que es único. Aquí tenemos los ID y los ID están determinados como LUM1, luminaria 2, que esto nos hace referencia a lo que nosotros ya hemos explicado anteriormente en el diagrama de flujo. Entonces ya sabemos que cuando el ID es luminaria 1, luminaria 2, es lo mismo que nos referimos en el diagrama de flujo a luminaria 1 o 2. Luego tenemos el Schedule ID, que es está acá, que lo que hace es relacionar nuestro circuito con un horario y que estos horarios van a estar dentro del archivo schedule.json. Luego tenemos el Circuit Mode. En el Circuit Mode es la forma en la que va a trabajar el circuito. Por defecto, él va a tomar en cuenta las dos entradas, es decir, va a tomar en cuenta la condición del horario y la del sensor de movimiento. Pero hay luminarias, según lo que hemos explicado anteriormente en el diagrama de flujo, que son solamente dependientes de un schedule y que no toman en cuenta, o sea, que solamente toman en cuenta el horario independientemente del movimiento. Luego tenemos en Circuit Mode esta parte que es Schedule or Movement Sensor, que es el modo en el cual el circuito se va a activar cuando estemos dentro del horario o cuando el sensor del movimiento detecte presencia. Por último, tenemos la propiedad isActive. Esta propiedad emula la salida de un microcontrolador, emula los puertos de salida. Esta propiedad se actualiza cada vez que se corre el programa. El siguiente archivo JSON es movement piso sensor piso JSON. Este archivo lo estamos utilizando para emular las entradas. Si tuviéramos un microcontrolador, no necesitaríamos como tal este archivo, sino que tomaríamos la información directamente de las entradas. Pero como no lo tenemos, este archivo se crea para poder ejemplificar cómo tuviéramos esas señales. Bueno, es importante aclarar que esto lo que estamos haciendo es una simulación, ya que no tenemos un sensor de movimiento y un microcontrolador donde podamos medir la señal. Por esto se crea este archivo. Ok. Aquí, en el archivo circuit.json, el movement piso sensor piso ID relaciona el circuito de luminaria con un sensor de movimiento. El circuito hará que se indique, ese sensor de movimiento. El ID en movement piso sensor
Es único y se utiliza para identificarlos o asociarlos con un circuito. Aquí cuando sea false significa que no hay movimiento y cuando tengamos true, como este caso, significa que hay movimiento. Aquí cada circuito lo podemos relacionar a la lógica que se explicó anteriormente en el diagrama de flujo, donde cada circuito lo vamos a llamar como luminaria. Entonces aquí sería luminaria 3, que sale igual en el diagrama de flujo, sería el circuito que va a controlar a esa luminaria. Y bueno, y así con cada uno. Ok, ahora el siguiente archivo JSON es schedule.json. Aquí tenemos un ID. Este ID es descriptivo y va referente al horario y trabaja con un formato de 24 horas. Ok, ahora voy a explicar directamente el programa. Voy a explicarlo de abajo hacia arriba para ir de lo más general a lo más específico. Las últimas dos líneas de código, 146 y 147, aquí lo que se hace es decirle a Python que si el archivo que se está ejecutando se llama main, se ejecute la función que se define en ese archivo llamado main. Esto es algo directamente de cómo es el funcionamiento de Python. Ahora, algo muy importante para aclarar es que este programa se está corriendo manualmente. Esto no debería ser así, sino que se debería ejecutar cuando hay una señal o cambio de señal en los sensores de movimiento o cuando lleguemos a las horas que se especifican en los schedules. Estas serían las dos condiciones que se deberían definir. No se está haciendo de esta manera porque estamos haciendo una simulación en una computadora. Y, o sea, en los microcontroladores esto se lee de una forma diferente. Pero bueno, como ya dije anteriormente, esto es una simulación de cómo será el comportamiento de todas las partes integradas, de los microcontroladores, de los sensores y cómo debería responder el programa bajo estas entradas. Luego, vamos a ver aquí la línea 127. La función main. Lo primero que se hace es abrir la función circuits.json. ¿Okay? Lo cargamos y por cada elemento creamos una clase. Una clase en programación es una definición de un objeto que puede tener múltiples instancias. Luego, lo que se hace es una instanciación. Lo podemos ver en la línea 132. Luego se le pasan las propiedades que necesita la clase circuito para crear un elemento y ejecutamos el método check, que es este circuit.check. De acuerdo a lo que obtengamos en el método check, se cambia la parte de circuit.isActive. Ahora, estas dos líneas, 142 y 143, con esto actualizamos el archivo circuits.json. Se actualiza este archivo. Aquí se debería tener es la señal del microcontrolador, pero bueno, como ya dije anteriormente, esto se está realizando una simulación. Ok, ahora vamos a ver la clase circuito, que es la línea 77. Aquí, en la línea 78, esta es una función que se ejecuta cuando hacemos una instanciación. Una instanciación es llamar a la clase circuito y pasarle información. Ahora voy a definir las propiedades de esa instancia. Tenemos el ID, que es un entero, el schedule ID, que va a ser un string, el movement piso sensor piso ID, que es un string, y el circuit mode, que va a ser un string. Aquí, el ID de la instancia va a ser el mismo ID que tenemos aquí en este argumento. Luego, el schedule que generamos de la clase circuito va a ser una instancia de la clase schedule, que tiene como propiedad el schedule ID y decimos que lo vamos a hacer solamente si el circuit mode, que pasamos aquí en esta línea, el circuit mode, no es movement sensor only.
O sea, realmente queremos usar la información de los horarios si no vamos a tener un schedule. Ok, algo similar se hace con la instancia del Movement Sensor. Le pasamos el Movement Sensor ID y definimos que si el Circuit Mode es Schedule Only, no vamos a tener ningún Movement Sensor para la instancia de ese circuito. Luego, en la línea 94 y 95, el Circuit Mode, estamos diciendo que por default los circuitos van a estar apagados. Luego aquí en la línea 97 y 98 tenemos el método check. Lo que hace es primero es definir un should turn on como falso por defecto. Y aquí entre la línea 110 y 111, que la voy a sombrear, lo que verifica es la hora en la que estamos actualmente y verifica el movimiento para el programa. Ok, ahora vamos a ver la clase Movement Sensor. En esta parte del código, ok, lo que se hace es abrir el archivo Movement Piso Sensor. En las líneas 57, que la voy a asombrar entre las líneas 57 y 65, acá, lo que tenemos es, lo que estamos es seleccionando el Movement Sensor que corresponda con el ID que se pasa en esta línea. Y en estas líneas de código, lo que hacemos es determinar el valor de la propiedad isActive para ese sensor de movimiento. Esto es un default, si no hay ningún sensor de movimiento y le pasamos un ID falso, vamos a tener esto. Este código que vemos acá debería de tomar la información de los puertos de entrada del microcontrolador. Como nosotros solo estamos presentando el código, o sea, estamos haciendo una simulación, esta información puede cambiar para cada tipo de microcontrolador si esto se lleva puesto a la práctica. Entonces, bueno, esto básicamente es una emulación de la información que nosotros vamos a tener de un microcontrolador. Ok, ahora tenemos la clase Schedule, que es esta parte que vemos acá. Ok, esta fue instanciada en la clase circuito en el archivo schedule.json, el cual es un archivo de configuración y aquí se define cuáles son los horarios en los cuales queremos que nuestro circuito esté encendido. Aquí entre la línea 16 y la línea 20 se encuentra el schedule a partir del ID. De la línea 22 a la 26, estas líneas de código van a servir para separar las horas de los minutos. Y aquí de la 28 a la 30 es lo mismo. Vamos a separar las horas de los minutos, pero con la hora final. Esta línea sería para las horas inicial y esta sería para las horas final. Luego, en la línea 33, tenemos el replace, que se tiene para probar las horas que vamos a utilizar en nuestro programa. En la línea 34 tenemos una hora de inicio. En la línea 34 tenemos una hora de inicio que es current date y esta se reemplaza por la hora y los minutos que colocamos actual, la hora que sería actual. Luego tenemos en las líneas 37, de la 37 a la 39, que ocurre lo mismo. Este sería el current date, el cual se va a reemplazar de la hora en la que termina y se va a reemplazar por la hora actual que nosotros tenemos que va a terminar el programa. Y aquí por hora y minutos. Bueno, una parte que voy a explicar ahora es a lo que se hace con respecto al horario. Esto puede ser un poco abstracto, entonces digamos que en el archivo principal, que es puede ser una parte un poco complicada de explicar. Pero bueno, aquí podemos ver en la línea 41 que si la fecha con hora de inicio, ¿okay?, es mayor que la fecha y hora de finalización del horario, que es esto que está acá, y el tiempo actual, que es el current
dt menos el tiempo de finalización, que es este tiempo, menos este tiempo, es mayor a 0. Esto quiere decir que el tiempo actual está por encima, o sea, en el futuro del tiempo de finalización. Y le agregamos un día. ¿Ok? Se le agrega un día. Una manera de poder explicar esto y que se entienda es, ahorita vamos a suponer que son las 3 de la tarde. Son las 3 de la tarde y es 3 de febrero. Entonces, si nos dice que tenemos una reunión a las 2 de la mañana, pues no va a ser el 3 de febrero, va a ser el 4 de febrero, ¿verdad? Si le dice que tenemos una reunión a las 4 de la mañana, va a ser el 4 de febrero a las 4 de la mañana. Por eso es que se le suma un día. Es una manera de explicarlo. Si ya estamos en horario de tarde, pues no va a ser de mañana nuevamente en el mismo día, va a ser de mañana nuevamente al día siguiente. Bueno, y aquí con respecto en la línea 43, si la fecha de inicio, ¿okay? Aquí tenemos la fecha de inicio, es mayor a la fecha de finalización, quiere decir que se inicia en la noche y termina al otro día en la mañana. En esta línea, si la resta es menor a 0, quiere decir que el tiempo de finalización es mayor que el tiempo actual. Y aquí en esta línea del código, aquí evaluamos si el tiempo actual es mayor al tiempo de inicio del circuito. Si el tiempo actual si el tiempo actual es menor al tiempo de finalización. Si una de estas dos es falsa, el circuito no debe estar activo de acuerdo al horario. Y si las dos son verdaderas, el circuito debe estar activo. Ahora vamos a ver otra función, que es la función getPath, que es esta función que vemos acá. Que esta es una función interna de Python, la cual encuentra los archivos JSON, los cuales uno se va a utilizar para la simulación y los otros es para la parte de la configuración de los sensores. Bueno, ahora aquí vamos a ver la parte de cómo se debe probar. Cerramos todos los archivos y vamos a abrir el archivo piso main piso py. Aquí podemos ver todo el código que ya hemos explicado anteriormente y que ya se hizo un detalle de esta parte. Ahora le vamos a dar clic aquí en Run and Debug y lo presionamos. Al momento de presionar este botón, que tiene como un botón de play y un escarabajo, tenemos que presionar Run and Debug de nuevo y Python File. Ahora está aquí corriendo el programa. Cuando está la barra en azul, significa como que está corriendo, y cuando ya se pone en negro, es que ya ha sido ejecutado el programa. Y bueno, ya cuando esta parte que ya ha estado ejecutado el programa, podemos ver en circuit.json que las propiedades de mi archivo, circuit.json, se actualiza. O sea, se actualiza el isActive. También tenemos aquí, si abrimos otras carpetas como schedule.json o movement piso sensor y no aplicamos doble clic, se van a ver de esta forma, como la letra cursiva. Entonces la idea es aplicar como un doble clic. Ok, bueno, como ya había mencionado, aquí lo que se va a actualizar es la propiedad de isActive. Y esa es la manera en la cual se probaría. Ahora, si nosotros queremos cambiar la hora, no con la hora actual, sino vamos a ir a otra hora, lo que debemos hacer es actualizar en la línea de código 33 la hora. En este caso vamos a colocar 14 horas porque esto está en un formato de 24 horas. Las 14 serían las 2 de la tarde. Y si queremos agregar minutos, deberíamos colocar coma, piso, minutes y especificar. En este caso voy a colocar minute 0, pero podemos colocar 2:30, 2:20, 2:30. Ok, bueno, cuando ya reemplazamos la hora por la hora en la que queremos hacer la prueba, presionamos Run and Debug y ya se actualiza nuestro archivo. Vamos a circuits.json y vemos que para las luminarias 1 y 2,
que está entre las 7 y las 6 de la mañana, está apagado porque es schedule only. Y estamos a las 2 de la tarde, no estamos entre el horario comprendido. Ahora, si revisamos aquí, por ejemplo, esta luminaria 10 es schedule or movement sensor y aparece en true, no está dentro del horario, pero la luminaria está prendida, entonces quiere decir que hay movimiento. Entonces, para verificar esa condición, vamos aquí en Explorer y revisamos el archivo Movement Piezo Sensor para la luminaria 10. Ok, ahora aquí revisando para la luminaria 10 vemos que está en true, o sea que está detectando movimiento, por lo cual en el circuit.json aparece que está encendido. Ese es el motivo. Porque evalúa dos condiciones al ser un OR. Ok. Bueno. Ahora, en la siguiente parte, ahora vamos a realizar la última prueba. En esta última prueba vamos a trabajar con la luminaria 4. Vamos al archivo Movement Piezo Sensor y cambiamos a True. Que vemos a True. Y vamos al archivo main piso py y desde allí es que se debe presionar el botón Run en Debug para correr el programa. Es importante aclarar que si vemos la línea 33 cambiamos la hora, son las 8 de la noche, entonces va a cumplir las dos condiciones, el horario y la de presencia que acabamos de colocar como True. Esperamos que se ejecute el código y vamos a circuit.json y vemos que está encendida porque cumple los dos. También aquí vemos la luminaria 5 que se cumple, que está encendida y esta es la manera en la que se ejecutó el código para poder demostrar el sistema de control adaptativo, cómo se debe programar en Python.